Ya, ok, entonces ahí se está grabando. Bien, acá están viendo el PDF o no. Y ahí me responden que sí, ya. Ok, entonces vamos a ver un poquito sobre los motores de inducción. Como les digo, creo que recién están viendo esto, así que van a hacer unos ejercicios en realidad bastante sencillos. Uno que entró en una prueba, y bueno, ahí van a ver que en realidad eh, si dominan circuitos trifásicos, de transformadores y todo eso, bueno, en realidad esto es bastante simple. Ok, entonces vamos a repasar primero lo que son los conceptos. Voy a poner tiempo. Vamos a repasar lo que son los conceptos, los ejercicios de motores de inducción y qué es lo que se necesita. Entonces, bueno, aquí en la imagen tenemos un motor de inducción y como pueden ver, en el fondo, bueno, todos los motores tienen un estator y un rotor. El estator es la parte fija y el rotor es la parte que rota, obviamente. Entonces, bueno, cuando estemos operando, como cuando el motor esté operando, puede estar actuando como un motor o un generador. En el caso de que sea como un motor, en el fondo nosotros estamos alimentando de manera eléctrica la máquina y estamos induciendo corrientes en el rotor y estamos haciendo que gire. En el fondo, cuando estamos trabajando como motor, lo que hacemos es transformar la energía eléctrica a mecánica. Y cuando está trabajando como un generador, lo que hacemos es el proceso inverso. O sea, de la generación de rotación en el rotor por medio de, no sé, de algún sistema mecánico, inducimos voltaje en el estator. Y ahí estamos generando, a través de la energía mecánica, estamos generando energía eléctrica. Entonces, bueno, con este dibujito que yo lo saqué de un libro que se llama Máquinas Eléctricas, que no sé si lo tienen, pero es muy bueno. Yo lo he estado hojeando bastante a lo largo de la carrera y les recomiendo que lo vean. Es bastante completo y es muy bueno el tema de motores de inducción. Así que pueden revisar ese capítulo. Y bueno, básicamente tenemos esto, que acá como pueden ver, aquí estamos representando las espiras del estator mediante estos conductores que claro, aquí en el fondo el punto está indicando que la corriente se dirige hacia la pantalla y la X está entrando hacia la pantalla. Entonces, acá lo relevante es que se va a generar un campo magnético que está denotado por Bs, que como es corriente trifásica, va a ir alternándose, va a ir rotando. ¿Ok? Entonces podemos ver, por ejemplo, que si aquí hay una corriente, por la regla de la mano derecha podemos ver que se va a inducir un campo magnético que va a ir así. Y acá en el otro lado, claro, en el fondo está entrando hacia la pantalla, entonces se va a inducir un campo magnético que va a ser así. Entonces vamos a tener así la componente resultante del campo magnético. Y bueno, obviamente se va a ir encendiendo, se van a ir apagando, o sea, van a ir cambiando de sentido, como es la corriente alterna. Y se va a generar acá un campo magnético que va a ir girando. Así. Entonces así vamos a tener un campo magnético que, como les digo, va a ir girando. Y se representa con este BS. ¿Ok? Y bueno, este campo magnético giratorio, como sabemos, como está variando en el tiempo, y tenemos una espira aquí en el rotor, y bueno, sabemos que la espira
tiene un área interior y el flujo magnético es el campo magnético por el área, ¿ok? Vamos a tener un campo, o sea, claro, un flujo magnético cambiante en el tiempo y se va a inducir un voltaje en la espira. Este voltaje va a generar una corriente de la espira, ¿ok? Del rotor, y esta corriente a su vez va a generar un campo magnético en el rotor, que acá se puede ver. ¿Ok? Entonces acá tenemos el voltaje que se genera en el rotor, que lo representamos con este vector. Acá se va a generar una corriente IR del rotor también, y esta corriente va a generar un campo magnético que va a estar a 90 grados de la corriente del rotor. Entonces vamos a tener dos componentes, vamos a tener un campo magnético en el rotor y un campo magnético en el estator. ¿Ok? Y bueno, y obviamente esto se suman vectorialmente y dan un campo magnético resultante o neto que va a ser el que se representa acá. ¿Ok? Entonces tendríamos ese sería el principio del funcionamiento de un motor de inducción. Bueno, y aquí tenemos que se va a inducir un torque que va a ser el producto cruz del campo magnético generado en el rotor y el campo magnético generado en el estator, por una constante K que va a depender de las características constructivas de la máquina, ¿ok? El número de espiras, las dimensiones del rotor, etc. Entonces esto va a generar que gire, que el rotor gire. ¿Ok? Y bueno, y aquí, además de poder, de que se induce este torque que les digo, bueno, acá estaba lo que les mencionaba del voltaje que se induce en la espira del rotor, ¿ok? Que va a ser B, que va a ser la velocidad relativa de giro, por el cruz del campo magnético neto, ¿ok? Esta velocidad le digo relativa porque, bueno, no sé si recuerdan, en electromagnetismo creo que era, que bueno, que yo voy a tener acá una espira. Imagínense que este es el rotor, un rotor bastante sencillo de una única espira. Va a estar envuelto por el estator, que va a estar generando un campo magnético, por ejemplo, de esta manera, que va, no sé, va a ir saliendo. Y bueno, esto va a ir rotando, ¿no es cierto? El rotor. Esta velocidad a la que va rotando se dice relativa porque en el fondo es la velocidad que ve, por decir así, el campo magnético. ¿Ok? Entonces, la velocidad a la que está girando el rotor, en comparación con la velocidad que está girando el campo magnético neto, por el largo de la espira, va a inducir un voltaje acá. ¿Ven? Entonces acá va a inducir un voltaje. Ya que, bueno, ahí también va a ir cambiando de sentido dependiendo, dependiendo de este producto cruz. ¿Ok? Y ese voltaje es el que les digo que genera también a su vez una corriente acá. ¿Ok? Ya, aquí estamos dejando más que nada los conceptos claros. Pero bueno, es importante ver que bueno, que tenemos eso y vamos a tener en un motor de inducción o motor asíncrono también, como se conoce, vamos a tener una velocidad de deslizamiento que va a ser la velocidad síncrona menos la velocidad mecánica. ¿Ok? Por esto que les digo, esto es muy importante. Se les dice que a los motores de inducción se le llama motor asíncrono porque el rotor no gira a la misma velocidad a la que gira el campo magnético del estator. ¿Ok? Y esto tiene una razón o sea, tiene una razón teórica de por qué es así. Porque bueno, acá como les mencionaba, esta es la velocidad relativa con respecto al campo magnético. ¿Ok? Entonces tienen que darse cuenta que si
la velocidad de rotación es igual a la velocidad del campo magnético sincrónico, la velocidad relativa es cero, porque se está moviendo a la misma velocidad. Entonces no se va a inducir un voltaje en la espira. Entonces no habría corriente y por lo tanto tampoco habría un torque. Y en el fondo no giraría. ¿Ok? Por eso es que los motores de inducción pueden estar girando a una velocidad muy cercana, la velocidad del campo magnético sincrónico, y en comparación con la velocidad del rotor, pero nunca van a ser las mismas. Por eso es que se define esto, que va a ser la velocidad sincrónica, ¿ok? Que va a estar representada por el campo magnético del estator, menos la velocidad, o sea, mejor dicho, el campo magnético neto, menos la velocidad a la que se gira el rotor, ¿ok? Que aquí le puse n sub m, que va a ser velocidad mecánica, por decir así. Entonces vamos a tener la velocidad síncrona, que es la velocidad a la que gira el campo magnético, como les digo, menos la velocidad a la que gira el rotor. Y este sería mi velocidad de deslizamiento. ¿Ok? Estos son conceptos. ¿Ya? Voy a ver si ahí va quedando claro. Ok, parece que no hay dudas de momento. Ya, entonces tenemos eso. Ya eso es lo principal, la principal característica, podríamos decir, de un motor de inducción. Y bueno, vamos a definir otro concepto en base a este principio, que va a ser el, el deslizamiento, ¿ok? Que se va a representar con una S y va a ser la velocidad de deslizamiento partido por la velocidad síncrona. Bueno, entonces acá podemos llegar a esta expresión reemplazando esto de acá, lo reemplazamos acá y vamos a llegar a esta expresión, que en el fondo la velocidad mecánica se puede representar como 1 menos el deslizamiento por la velocidad sincrónica. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra primera ecuación, que después, en el fondo ahora lo que estamos haciendo es recopilar las ecuaciones que nos sirven para los ejercicios de motores de inducción. Ya, entonces tenemos esta primera expresión, que como les digo, vamos a relacionar la velocidad mecánica con la velocidad síncrona a través de este concepto que llamamos deslizamiento. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Bueno, otra relación que podemos sacar es que la frecuencia del rotor, ¿ok? La frecuencia del rotor va a ser igual a S por la frecuencia eléctrica, ¿ok? Acá ya estamos hablando de otros conceptos, ya no estamos hablando de la velocidad mecánica del rotor ni la velocidad síncrona. Acá estamos hablando de frecuencia eléctrica y frecuencia del rotor, ¿ya? Acá hay conceptos que no hay que confundir, que en el fondo yo voy a estar alimentando mi motor, el estator, por ejemplo, lo voy a conectar a una fuente para hacer que funcione el motor. Y bueno, acá la frecuencia en Chile es de 50 Hz, ¿ok? Entonces, a esa frecuencia eléctrica me refiero, que no tiene nada que ver con la velocidad a la que va a girar el campo magnético, ¿ok? Están relacionadas, pero no es lo mismo. Ya yo voy a tener esta frecuencia eléctrica. Y voy a tener mi frecuencia en el rotor, que tampoco va a ser la velocidad de giro del rotor como tal, sino que va a ser, yo voy a tener una frecuencia en el rotor que se va a inducir, o sea, yo voy a tener una corriente en el rotor que se va a inducir, y esa corriente que está en las espiras del rotor va a tener una frecuencia. De esa frecuencia estoy hablando, ¿ok? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, la espira del estator, acá está la espira del estator, y voy a tener mi espira
del rotor, que es la parte que está girando. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a tener una corriente. La corriente, pongámosle corriente eléctrica, ¿ya? Bueno, mejor dicho, corriente del estator. Lo voy a poner así. EST. Y acá se va a inducir una corriente en el estator. Bueno, aquí ya podemos empezar a ver la similitud que hay entre un motor de inducción y un transformador, en el fondo. Y aquí se va a inducir una corriente a la que le voy a llamar corriente del rotor. ¿Ok? Entonces yo me refiero a las frecuencias que van a tener estas corrientes. ¿Ok? La frecuencia eléctrica va a ser la frecuencia que va a tener esta corriente. ¿Ok? Y FR va a ser la frecuencia que va a tener la corriente del rotor. ¿Ya? Entonces imagínense que yo le pongo un tope al rotor para que no gire. Entonces va a estar estático esto. Si yo le pongo un tope y esto está estático y bueno, y el estator obviamente va a estar estático, la frecuencia que va a tener esta corriente va a ser la misma frecuencia que va a tener esta corriente de acá. Entonces, eh, en este caso, no o sea, tendríamos la misma frecuencia y ese vale 1. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si... Ya, o sea, me refiero que es por esta relación que se obtiene esto. ¿Ok? Yo si tengo que, que la velocidad mecánica no se mueve, o sea, que esto está estático, no se está moviendo el rotor, voy a tener que la velocidad de deslizamiento, o sea, el deslizamiento va a ser igual al n síncrono. Entonces yo lo reemplazo aquí y me da que el S igual a 1. ¿Ok? Entonces cuando esto no gira, el S me da 1. ¿Ok? Entonces por eso yo digo que no son lo mismo. No deben confundir la frecuencia del rotor con la velocidad de giro del rotor. ¿Ok? Acá yo me estoy refiriendo nomás a la frecuencia eléctrica. ¿Eso queda claro o no? Eso no lo tienen que confundir. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces ahí tengo eso que les digo. Ahora bien, imagínense que esto no está estático y el rotor está girando a la misma velocidad que la velocidad síncrona, que el campo magnético. Entonces mi velocidad de deslizamiento va a ser 0, ¿ok? Porque son iguales. Entonces el S va a ser 0. Si el S es 0, yo tengo que mi frecuencia en el rotor va a ser igual a 0. ¿Ok? Mi frecuencia acá de la corriente va a ser igual a 0, porque no se induce una corriente de... Entonces por eso que se llega a esta relación lineal. ¿Ok? Es como una aproximación de ese fenómeno. Yo cuando tengo que esto no se mueve, mi frecuencia en el rotor va a ser igual a mi frecuencia en el estator, pero cuando esto se está moviendo a la misma velocidad, a la máxima velocidad que está permitida, que es la misma velocidad de sincronismo, esto va a valer 0. Entonces por eso es que se representa así. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo mi segunda relación. ¿Ok? Entonces aquí vamos a derivar otra ecuación de esto. Y es que, bueno, yo tengo el S, que mi S va a ser igual a esta expresión que tengo acá. ¿Ok? Eh, va a ser esta expresión que tengo acá. Acá reemplacé. Y bueno, acá tenemos otro concepto.
la frecuencia eléctrica, esto es lo que yo les decía, que en el fondo la frecuencia eléctrica no la tienen que confundir con la velocidad de sincronismo. ¿Ok? La velocidad de sincronismo va a ser igual bueno, la velocidad de sincronismo está en RPM, o sea que va a ser, aquí yo tengo mi n sincrónico, va a ser igual a 60. Primero lo voy a poner sin el 60. Bueno, va a ser mi frecuencia eléctrica, o sea, mi frecuencia sincrónica, perdón, por 60. Ahí yo la tengo en RPM. ¿Ok? Pero no sé si vieron que dependiendo del número de polos que yo tenga, llámese número de polos, va a ser la cantidad de n y s que hay. Por ejemplo, aquí tengo norte y tengo el polo sur. Serían dos. Tengo dos polos. Acá tengo cuatro polos. ¿Ok? Sería 2 sur y 2 polo norte. ¿Ok? Eso es lo que este es el valor de acá. ¿Ok? Entonces noten que la frecuencia eléctrica, o sea, la frecuencia con la que yo estoy alimentando este motor, por ejemplo, acá lo estoy conectando a una red trifásica, voy a tener la corriente y como les digo, la frecuencia eléctrica aquí en Chile es 50 Hz. La frecuencia a la que va a girar este campo magnético va a estar relacionada a esta ecuación de acá. Voy a tener mi frecuencia eléctrica que van a ser 50 Hz y la frecuencia a la que va a girar el campo magnético va a ser el número de polos dividido por 2 por la frecuencia sincrónica. ¿Ok? Esta relación igual es muy importante. Entonces, como yo les decía, después para obtener la NRPM, yo lo que hago es multiplicar por 60. Multiplico por 60 y me da 120 partido por el número de polos. Bueno, aquí despejé en el fondo la frecuencia sincrónica, la despejé. Llegué a esta expresión despejándola, que va a ser, como les digo, mi frecuencia a la que va a girar el campo magnético. Después lo multiplico por 60 para obtener la NRPM y me da esto. ¿Ya? Esta ecuación deben también recordarla. Es muy importante en este tipo de ejercicios, como vamos a ver más adelante. Ya, entonces, sabiendo esto, yo puedo reemplazar esta expresión acá. Ya, entonces volviendo, voy a reemplazar, el n síncrono en función de esta expresión de acá. Y voy a llegar a este valor de acá. Ya, esta es otra forma de representar la frecuencia que va a haber en la corriente del rotor. Ok, aquí pueden ocupar simplemente la forma que ustedes quieran. Pueden ocupar esta. Si conocen la frecuencia eh, con la que están alimentando el motor, ¿ya? O pueden ocupar esta si, por ejemplo, les dan la velocidad sincrónica, la velocidad mecánica del rotor y el número de polos, ¿ya? Estos son simplemente ecuaciones que ustedes pueden ir ocupando en el ejercicio, dependiendo de lo que les pida. Ya, entonces tienen, por una parte, estas fórmulas y tienen estas fórmulas. Ya, de momento se entendió este tema, que igual puede ser medio enredado. No sé si han visto esta fórmula, que igual es como muy utilizada en los motores eléctricos. Algo en laboratorio. Ya. No, claro, pero simplemente eso, que, por ejemplo, bueno, en un motor de dos polos, cuando yo tengo dos polos, la frecuencia eléctrica es igual a la frecuencia sincrónica. ¿Ok? En el fondo, la frecuencia sincrónica es la velocidad del campo magnético. Entonces, por eso que cuando nosotros tenemos motores con menos número de polos, son más rápidos. Y mientras añadimos más polos, el motor es más lento. ¿Ya? Por esta relación que les digo. ¿Ya? Entonces, bueno, en el fondo, importante que se queden con estas fórmulas de acá. ¿Ya?
Bueno, ¿qué más? Bueno, y esta fórmula que en el fondo relaciona la potencia que va a haber, la potencia mecánica en el eje, la potencia mecánica que va a haber en el eje del rotor, va a ser igual al torque que hay en el rotor por la velocidad a la que está girando, que aquí está representado como velocidad angular. ¿Ok? Entonces yo voy a tener el rotor girando. Imagínense que este es el rotor del motor que está girando. Bueno, y esta velocidad va a ser un W, velocidad angular. Va a estar girando con un torque. Y la potencia mecánica que yo puedo dar, no sé, a lo que esté moviendo, va a estar determinado por esta expresión. Ya que también lo pueden preguntar en algún caso. Ya, entonces ya tenemos estos conceptos. Entonces vamos a empezar a aplicarlos en un ejercicio. Un ejercicio bastante sencillo. Dice, un motor de inducción de 208 volt, 10 HP. Aquí me están dando la potencia en HP. Y me dicen que tiene 4 polos. ¿Ok? En el fondo me están diciendo que sería un motor como el que se ve acá, que tiene 4 polos. Entonces, de 4 polos y 60 Hz conectado en estrella, ¿ok? Porque estos son motores trifásicos, tiene un deslizamiento a plena carga de 5%. En el fondo acá me están dando el valor de S, que me están diciendo que S es igual a 0,05. ¿Ya? Entonces lo primero que me preguntan es, ¿cuál es la velocidad síncrona del motor? Entonces esta es la primera pregunta. Ok, entonces acá yo les pongo el dibujito esquemático. Y bueno, nos acordamos de esta expresión, de esta ecuación, que relaciona la frecuencia eléctrica con la que yo estoy alimentando el motor, relaciona el número de polos del motor, dividido en 2, ¿ok? Y la frecuencia síncrona, o sea, la frecuencia a la que va a girar el campo magnético del estator, ¿ya? Esa sería la velocidad síncrona, sería la frecuencia a la que está girando el motor, o sea, la que a la que está girando el campo magnético del estator. Entonces, bueno, aquí simplemente, bueno, despejo la frecuencia sincrónica, que es lo que yo quiero obtener. Lo multiplico por 60 para obtenerla en valores de RPM, revoluciones por minuto. Ya, porque, bueno, la frecuencia, si se acuerdan de la definición de frecuencia, eh, es cuántas vueltas damos en un segundo. Entonces, para obtener un minuto, simplemente multiplico por 60. Entonces me da la velocidad sincrónica en RPM va a ser 120 partido por P por la frecuencia eléctrica. Entonces aquí simplemente reemplazo 120 dividido en 4, que sería el número de polos que yo tengo, ¿ya? Por 60 Hz, que sería un dato, que es la frecuencia nominal a la que funciona este motor. Y serían 1800 RPM. Entonces ahí tendríamos la primera pregunta, como pueden ver, nada del otro mundo. Después la pregunta B me dice, ¿cuál es la velocidad del rotor con carga nominal? Entonces, con carga nominal habría que considerar el deslizamiento de 5%. Y bueno, y aquí tenemos la expresión que determinamos en los pasos anteriores, que la velocidad mecánica, o sea, la velocidad a la que está girando el motor, o sea, el rotor, la velocidad a la que está girando el rotor en RPM, va a ser igual a 1 menos S, que es el deslizamiento, por la velocidad sincrónica, que es la que calculamos en el paso anterior, que acá la dejé anotada. Entonces, bueno, acá tienen que notar que esta expresión está puesta en RPM, pero también es válida para la frecuencia. Yo voy a poner frecuencia mecánica, que sería la frecuencia que está girando el motor,
o sea, a la frecuencia que está girando el rotor, perdón, va a ser igual a esto, por ese, ya, que también en el fondo, también, no sé, pues, podrían pedirle algo por el estilo, ya que en vez de RPM lo determinen en frecuencia, en Hertz. También es válido. Ya, entonces, acordándonos de esta expresión que determinamos, tenemos que la velocidad nominal del rotor va a ser, simplemente aquí reemplazando, 1 menos el 0,05, que sería el deslizamiento, por las 1800 RPM, y me daría que la velocidad nominal del rotor es de 1710 RPM. Después me dice cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal. Bueno, aquí de hecho, acá en el fondo yo lo que me estoy refiriendo es la frecuencia del rotor, pero no es la frecuencia a la que gira el rotor como tal, ya, porque esa sería la frecuencia mecánica. Acá lo que estoy diciendo en el fondo es como la corriente que se induce en el rotor, que igual lo voy a cambiar para que no se generen confusiones. La frecuencia que se induce en el rotor, o sea, la frecuencia que tiene la corriente del rotor con carga nominal. Entonces, acá en el fondo estamos hablando de frecuencia de las variables eléctricas del rotor. Ya no tiene nada que ver con a la velocidad a la que gira el rotor, ¿ya? Eso también es importante. Que ahí lo voy a especificar para cuando se los mande. Entonces la corriente que se va a inducir en el rotor va a tener una frecuencia de 3 Hz. ¿Ya? Aquí simplemente se reemplazan los valores. Bueno, acá también se puede obtener de esta manera alternativa, que como vimos se pueden ocupar estas dos fórmulas y simplemente obtendrían lo mismo. Aquí se reemplaza 1800 menos 1710, que sería la velocidad de rotación. Sería la velocidad de rotación del motor, por el número de polos, que es 4, dividido en 120, y me daría 3 Hz. ¿Ok? Ya, pero bueno, por eso es que les digo que pueden ocupar ahí la fórmula que ustedes quieran. Ya, pero en el fondo por eso yo les digo que no tienen que confundir esta frecuencia R, con la velocidad a la que gira el rotor. Ya, igual quiero ser majadero en esto porque a veces puede confundir. Ya puede confundir, pero no es lo mismo. Porque, por ejemplo, si aquí me estuviera pidiendo la frecuencia del rotor, bastaría con dividir esto, que es la velocidad a la que está girando el rotor, por 60, porque ahí yo obtendría el valor en Hz. Y si divido esto por 60 me da 28,5 Hz, ¿ya? Que no es lo mismo que 3 Hz que tengo acá, que sería el valor de la frecuencia que tiene la corriente en el rotor, ¿ya? Por eso les digo que esto voy a cambiarlo, le voy a poner como cuál es la frecuencia de la corriente del rotor, ¿ya? Para que se entienda mejor. Bueno, y aquí me dice cuál es el par en el eje del motor con carga nominal. Entonces acá hay que recordar esta fórmula que derivamos. Yo tengo que la potencia nominal del motor es 10 HP. Entonces, bueno, como está en HP, que son caballos de fuerza si no me equivoco, un caballo de fuerza es igual a 745,6 watts. Y bueno, y aquí simplemente pasan de HP a watts, ¿ya? Para obtener el newton metro. Entonces acá reemplazo la potencia por la velocidad de giro del motor, o sea, del rotor, perdón. La velocidad de giro a la que se está moviendo el rotor.
Bueno, entonces aquí simplemente hay que recordar cómo se pasa de frecuencia a velocidad angular, que sería, bueno, por 2pi por la frecuencia mecánica, que bueno, aquí se está haciendo lo que les digo, que sería 1710 partido por 60, y me da una velocidad angular del rotor, o velocidad angular mecánica, de 179,1 radianes por segundo. Reemplazando eso, me da que la potencia en el eje del rotor es de 41,63 newton metros. ¿Ya? Y ahí tendríamos el primer ejercicio. Como pueden ver, simplemente conociendo esas fórmulas, yo ya puedo resolver un ejercicio de estas características, ¿ya? No tuvo ninguna complicación. Bueno, y ahora pasando un poco más también a lo que sería materia, sería ver lo que es el circuito equivalente de un motor de inducción. Y bueno, como yo les mencionaba, estas máquinas también se conocen como transformadores rotatorios, porque en el fondo, claro, yo tengo una corriente en el estator que está induciendo una corriente en el rotor. Entonces por eso es como un transformador básicamente. Solo que ahora ya no tengo núcleo ferromagnético, sino que tengo, por ejemplo, en la forma más simple de un motor, está pasando a través del aire, ¿ya? Entonces se puede representar como con el mismo circuito equivalente de un transformador, ¿ya? Entonces yo voy a tener acá una resistencia, este va a ser mi rotor y este va a ser mi estator. Acá yo voy a estar alimentando a mi motor y acá va a estar induciéndose una corriente en el rotor. Entonces, bueno, con esta reactancia yo voy a estar representando las fugas de campo magnético que hay en el rotor, y con esto voy a estar representando, con esta carga R, yo voy a estar representando la potencia activa, ¿ok? Que es la potencia útil. Entonces, este valor va a estar concentrando dos parámetros, que bueno, que no sé si llegaron hasta ahí en las clases que tuvieron, pero en el fondo acá va a estar un R que va a ser las pérdidas por el cobre, ya las pérdidas asociadas a los conductores del rotor, y voy a representar con otra resistencia, no sé, pongámosle RC, voy a estar representando la potencia que yo estoy dándole efectivamente a la carga, ¿ok? La potencia que yo estoy utilizando. Entonces, bueno, desde ese lado se puede llegar a esta fórmula que, bueno, es la que tienen en sus clases teóricas, ¿ya? Entonces, aquí, como les digo, aquí están separadas las dos componentes. Yo voy a tener este R, que va a ser las pérdidas por el cobre del rotor, y aquí va a estar la potencia mecánica de salida, ¿ya? Que se va a representar con este valor. No sé si alguien llegó hasta ahí viendo las clases o entendió eso. Voy a ver el chat. No, parece que no estoy seguro si llegamos hasta esa parte en las clases de teoría, no me acuerdo muy bien. Ah, ya. Bueno, igual yo cacho que lo van a ver pronto. Sí. Ya, pero en el fondo, como les digo, este va a ser un circuito equivalente igual al que han estado viendo en la clase, ¿ya? Exactamente el mismo circuito. Solo que, claro, yo voy a tener esta resistencia que, como les digo, yo la voy a ocupar para representar las pérdidas que va a haber en el cobre y la potencia útil, que efectivamente yo le voy a estar dando a mi carga, que es la potencia mecánica. Entonces, bueno, creo que en su clase ustedes lo tienen como R2 en vez de R sub R. Esta imagen la saqué del libro también que les menciono, el de máquina eléctrica. Entonces, bueno, aquí haciendo unos arreglos, que no sé si en bola tengo abierta la clase de acá, de hecho que la estuve mirando un poquito.
Mm, mm, mm. Bueno, sí lo estuve mirando. Claro. Ven, llegamos a esto mismo. Aquí tenemos el rotor, o sea, aquí tenemos el estator y aquí tenemos el rotor. Entonces, bueno, no sé si saben que el voltaje que se va a inducir acá en el rotor va a depender de una constante K, que va a ser la característica constructivas, ya sea el número de espiras, las dimensiones que va a tener el motor. Bueno, acá, aquí está el n en el fondo que, bueno, esto está representando el número de espiras. La frecuencia eléctrica, que es la que les digo, la frecuencia eléctrica que va a haber acá, ¿ya? Que va a tener, por ejemplo, la corriente, por el flujo magnético que va a haber en el entrehierro, ¿ya? Que es simplemente esta ecuación que aparece acá. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía que está esta relación, que en el fondo yo les puse que la frecuencia del rotor es igual a S por la frecuencia del estator. Se puede reemplazar aquí y en el lado secundario, en el fondo va a quedar esto. Esto va a ser igual a E. Y bueno, se puede representar acá reemplazando esto por S, F1. Yo puedo sacar el S hacia afuera y es por eso que me queda así. ¿Ya? Ahora yo puedo sacar el S, puedo sacar el S de esta expresión. Por ejemplo, acá puedo sacar este S dejándolo solo en función de R2. ¿Ya? Entonces por eso es que llego a esto. ¿Ya? Llego a esto y como les digo, esta resistencia de acá engloba tanto las pérdidas que van a haber en el cobre como la potencia que a mí me sirve. ¿Ya? Como la potencia que yo estoy utilizando para mover algo. Entonces, bueno, aquí puedo hacer un arreglo que en el fondo eh, sumo y resto por R2 más R2 partido por S. Acá, como pueden ver, en el fondo estoy sumando por 0. Es simplemente para hacer un arreglo. Acá me llevo esto hacia acá. Y en el fondo puedo representar esto que va a ser una constante y esto que va a ser una variable. Yo voy a tomar como que esto que es constante son las pérdidas que están en el cobre, porque voy a tomar como que no varían, ¿ya? Van a ser siempre las mismas. Y esto que sería mi resistencia variable, que va a ser esto de acá, esto lo voy a tomar como que es mi potencia de salida, ¿ya? Porque en el fondo yo aquí estoy tomando como que esta es la resistencia que va a variar, o sea, la potencia que va a variar, ¿ya? Entonces es por eso que llego a esta expresión que yo les mostraba, que es en el fondo el mismo circuito que teníamos, ¿ya? Simplemente quédense con esto. Yo voy a tener así representado. Y bueno, y después, de igual forma, al igual que un transformador normal de toda la vida, yo puedo referir el lado secundario al lado primario, multiplicando por la razón efectiva. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo represento con una coma para que sepan que está referido al lado primario. Ya aquí simplemente hizo lo mismo que en un transformador normal. ¿Ok? Entonces así tendría mi circuito equivalente en un transformador. ¿Se entendió esa parte? Igual la van a ver en teoría. Yo en realidad pensé que ya habían visto esto. Entonces no quería pararme mucho a ver esta parte, pero como les digo, igual la van a ver con el profe, así que ahí
Cualquier duda que tengan le pueden preguntar. Pero en el fondo así es como se llega al circuito equivalente de un motor de inducción. Como pueden ver es fundamentalmente lo mismo que un transformador. La única diferencia de un transformador, o sea, la gran diferencia que hay entre un transformador y un motor de inducción es que las frecuencias no son las mismas. Como eso mismo que le hablaba, de que en el fondo la frecuencia que va en el rotor no va a ser la misma que en el estator. No siempre va a ser así. Ya, bueno, en realidad esto lo estoy regrabando para corregir algunos errores que habían. Ok, entonces consideré que era mejor grabarlo porque, bueno, es solo de este ejercicio número 2. Así que nada, por eso está ese corte medio raro. Pero nada. Ya bueno, entonces el ejercicio número 2 nos dice que un motor de inducción de 380 volt y 100 HP, aquí ya nos están dando la potencia en trifásico, ¿ok? Es de 4 polos y tiene 50 Hz y está conectado en estrella. Y tiene una velocidad nominal de 1425 RPM, ¿ya? Entonces lo primero que nos preguntan es que tenemos que determinar la frecuencia de la corriente en el rotor del motor. ¿Ok? Entonces yo antes le había dicho que no deben confundir la, la frecuencia de las variables eléctricas del rotor con la frecuencia mecánica del rotor, ¿ok? Cuando yo hablo de frecuencia mecánica, en el fondo estoy hablando literalmente de la velocidad a la que está girando el rotor, que no es lo mismo que la frecuencia que podría tener la corriente en las espiras del rotor, ¿ya? Entonces aquí me están pidiendo la frecuencia de la corriente, o sea, de la variable eléctrica del rotor. Ya, muy importante. Entonces, bueno, en el fondo es relevante acá, vamos a utilizar la función, la ecuación que dedujimos, que es que la frecuencia de las variables eléctricas en el rotor va a ser igual al deslizamiento por la frecuencia eléctrica, ¿ya? O la frecuencia del estator, que antes lo tenía puesto así, que puede ser cualquiera de las dos, pero bueno, para no confundirlo cambié. Entonces frecuencia eléctrica le vamos a decir. Pero se pueden notar aquí el ejercicio no nos da el valor de S, del deslizamiento, entonces tenemos que eh, encontrarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es sabiendo que el deslizamiento es igual a la velocidad de deslizamiento partido por la velocidad sincrónica. Y nada, aquí reemplazando sabemos que la velocidad de desplazamiento es igual a la velocidad sincrónica menos la velocidad mecánica dividido por la velocidad sincrónica. Acá también estamos utilizando directamente, estamos reemplazando la velocidad sincrónica en función de la frecuencia eléctrica. ¿Ok? También una ecuación que vimos antes. Ya porque tampoco, el dato tampoco nos dice cuál es la frecuencia, o sea, cuál es la velocidad sincrónica. Simplemente nos están dando la velocidad nominal, que es de 1425. Pero tienen que entender que siempre que se habla de un motor de inducción, siempre se está hablando de los parámetros de salida, porque es lo que a nosotros como consumidor nos importa saber. Si nos dan una potencia, a nosotros nos importa saber si va a ser la potencia la que nos da el motor de salida. ¿Ok? Por eso es que esta es la potencia de salida y esta es la velocidad del rotor. ¿Ok? Entonces, ok, sabemos esto. Ya, entonces, como le iba diciendo, esta velocidad son los parámetros de salida. Entonces acá me están dando las RPMs del rotor.
Entonces este es el valor que yo voy a reemplazar acá. Pero claro, la velocidad sincrónica esa es la que no me dan. Pero como les mencionaba, yo puedo deducirla de la frecuencia eléctrica. Entonces nada, aquí reemplazando los valores, como les mencionaba, me da que el valor de S es 0,05. Y este sería el valor de la velocidad sincrónica que yo les decía. Entonces el S sería 0,05. Bueno, una vez teniendo eso, ya se puede ocupar la expresión que les mencioné, que es que la frecuencia del rotor va a ser igual al S por la frecuencia eléctrica. Reemplazando los valores, me da una frecuencia de los parámetros eléctricos del rotor de 2,5 Hz. Entonces, listo, ahí tendría la pregunta A. Después la pregunta B me dice que hay que determinar la eficiencia del motor asíncrono si se encuentra operando con su potencia nominal, alimentado con una fuente de 380 volts y una corriente de línea de 177 amperes, con factor de potencia igual a 0,8. Bueno, entonces este ejercicio también es bastante sencillo porque en el fondo nos están dando todos los parámetros. Están dando todos los parámetros necesarios para realizar el cálculo. Y bueno, la eficiencia como tal va a ser igual a la potencia de salida dividido por la potencia de entrada por 100, que es igual como lo estábamos calculando antes. O sea, los ejercicios de transformadores de las ayudantías pasadas. Ok, entonces la potencia de entrada va a ser raíz de 3 por B por el voltaje de línea a línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. Esta potencia de entrada que yo estoy calculando es la potencia trifásica, ¿ok? Está en potencia trifásica. Esta potencia de acá, que sería la potencia de salida, como yo les decía, también está en potencia trifásica, dado que como es un motor trifásico, siempre la potencia se expresa en valores trifásicos. Entonces acá me dan el voltaje de línea a línea y aquí me están dando la potencia de salida. Y como les digo, esta expresión es para calcular la potencia trifásica, ¿ya? Eh, porque en el fondo es lo mismo que estar haciendo esto. Acá tengo la potencia trifásica. Va a ser igual a 3 veces la potencia de fase neutro. O para mantener la misma simbología le voy a poner línea neutro. Claro, va a ser línea neutro por la corriente de línea, que sería la misma que acá. Entonces acá yo puedo reemplazar el valor del voltaje línea neutro, que va a ser voltaje de línea a línea dividido por raíz de 3, y por eso es que me queda esta expresión. ¿Ya? Entonces, bueno, yo en el ejercicio, el enunciado antes decía 300 HP. Entonces se dividía por 3, pero eso no está bien porque en el fondo acá ya nos están dando la potencia trifásica. Entonces no es necesario, o sea, el ejercicio de antes también da el valor correcto, solo que a lo que voy es que esto ya estaba, este se estaba calculando en trifásico, ¿ya? Y, y nada, po, que esta potencia ya está en trifásico. Entonces yo para calcular la eficiencia puedo ocupar las dos potencias en monofásico. Ok, esta pasarla a monofásico dividiendo por raíz de 3, pero este también debería estar en monofásica. Ok, pero acá como se está calculando en trifásica, yo voy a ocupar directamente el valor trifásico. La eficiencia es la misma ya. Entonces, eso es lo que voy. Acá está la potencia trifásica. Entonces, reemplazando aquí los valores, raíz de 3 por el voltaje línea a línea, que sería 380 volts, por la corriente de línea, que sería un dato que se me da, y un factor de potencia de 0,8, tendría que mi potencia trifásica de entrada es de 93.198,19 watts.
Luego, la potencia de salida va a ser igual a la potencia trifásica que me están dando acá, pero están valores de HP, así que yo los paso a valores de watts y simplemente multiplico por 746. Y ahí me da el valor de la potencia de salida en watts, que sería de 74.600 watts. Bueno, y una vez que tengo las dos potencias ya puedo aplicar la fórmula que tengo acá. Y nada, aquí ya el ejercicio es trivial. Reemplazo aquí los valores y me da que la eficiencia va a ser de 80,044%. Y nada, ese sería el ejercicio número 2 de la ayudantía sobre motores de inducción.